Es un gozo estar con ustedes. Está preciosa esta reunión, está preciosa la dulce presencia de nuestro Dios aquí. Y es un honor estar con ustedes. Es un gozo. Señor, obre, bendiga, fortalezca la vida de ustedes, la vida de los líderes de este lugar. Los amo mucho en el Señor y siempre me gozo estar con ustedes. Son un hermoso grupo de jóvenes tomados de la mano del Señor. El Señor los ama mucho. Pueden tomar asiento. El Señor los ama mucho y nos ha traído en este lugar para hablar a nuestro corazón. Yo también quiero que el Señor hable a nuestro corazón, hable a mi corazón. Escuchar la palabra del Señor es precioso, pero escuchar la voz de Dios es tremendo. Amén. ¿Quién quiere escuchar la voz del Señor en esta noche? Yo lo quiero escuchar. Yo vine a escuchar al Señor. Y yo sé que han estado compartiendo en este tiempo sobre un tema maravilloso. ¿Que los ha confrontado o no? Es un tema que los ha hecho pensar. Sí, me dice ella. Los ha hecho pensar el tema, ¿no? El tema les ha así tocado el corazón. El tema noviazgo, ¿no? Ese ha sido el tema. Y qué bueno es Dios, porque nos trae a su casa y nos pone personas para que nos hablen de cómo deben ser las cosas. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, no para que me contesten, sino para que se contesten a ustedes. De todo lo que el Señor les habló en estos días, ¿cuántas decisiones tomaron basado en lo que Dios dijo? Porque ustedes tuvieron que tomar decisiones, muchas. ¿Cuántas fueron guiadas por la presencia de Dios, por lo que Dios habló, por lo que Dios direccionó? ¿Cuántas decisiones ustedes tomaron estas semanas? Muchas. Algunas que tienen que ver con el tema, otras que no, ¿verdad? Pero qué bueno que muchas de esas decisiones hayan sido guiadas por el Señor. Hay decisiones que nosotros tomamos que traen buenos resultados a nuestra vida y hay otras que no tanto. Hay decisiones y acciones que nosotros realizamos y decisiones que tomamos que nos convienen y hay otras que no nos convienen. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes sobre algo que habla la Biblia que a nosotros nos conviene. Yo los invito a abrir la palabra del Señor para leer un versículo juntos. Allí en el Salmo 93, el versículo 5. Allí habla la palabra de algo que a nosotros nos conviene. Salmo 93, 5 dice la palabra: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tus testimonios son muy fuertes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué conviene a la casa? ¿Qué es lo que conviene? Dice la palabra. ¿Qué es lo que conviene a la casa? Y a esta casa que somos nosotros, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Somos casa del Señor. También habla de la casa como iglesia, ¿verdad? Pero habla de la casa que somos nosotros. ¿Qué es lo que nos conviene? Dice la palabra. La santidad. La santidad conviene a tu casa. Y hay un versículo que habla también de la palabra santidad, que está allí en Hebreos 12, 14. Hebreos capítulo 12, 14. Dice: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si será conveniente la santidad, que si nosotros no la buscamos y no la seguimos, no podremos ver al Señor. Y nosotros queremos ver al Señor. Amén. Entonces necesitamos buscar, seguir, perseguir esto que dice la palabra, la santidad. Y lo bueno es que esta palabra y lo que ella significa tiene relación con todo lo que ustedes han venido hablando en este tiempo. Saben que yo buscaba algo que definiera la santidad o la manera de compartir con ustedes la santidad en esta noche.
Y yo me encontraba con algo que me gustó y me ayudó a entender lo que era santidad. Y lo cierto es que la santidad tiene que ver con el amor que nosotros le tenemos a Dios. La santidad tiene que venir de un corazón que ama a Dios, de un corazón rendido al Señor. Hemos cantado, recién cantábamos, ¿verdad?, de la presencia del Señor, de que le amamos al Señor. Cantábamos, adorábamos, alabábamos al Señor hace un momento. Y esa alabanza y esa adoración salió de un corazón que le ama al Señor. Y bueno, y la santidad tiene que venir de un corazón que ama a Dios. No puede venir del temor. La santidad no puede venir desde el temor de ser juzgados por un juez. La santidad tiene que nacer de un corazón que se rinde delante del Padre. Porque si nosotros amamos a Dios por nuestra mente y nuestro corazón, no pasa la posibilidad de ser desleales con el Señor, de ser infieles al Señor, porque le amamos. Entonces, basado en eso, nosotros nos enfocamos en esta noche para mirar lo que es santidad. La santidad tiene que venir, proviene del amor que sentimos por Jesucristo, no del miedo a ser condenados. Tiene que venir de un corazón rendido a Dios, que lo ama tanto, tanto, que aunque tenga la oportunidad de pecar y de fallar, decide no hacerlo. La santidad es consagración. Mi corazón, que ama tanto a Dios, está consagrado a Dios y está apartado para Él. Y por eso yo busco la santidad. Y así la tenemos que entender. Desde mi amor por el Señor, desde cultivar mi amor, mi pasión por el Señor. No importa si yo estoy en un lugar donde nadie me puede ver, donde no hay ojo humano que me pueda ver, yo sé que el Señor está conmigo. Y mi corazón está rendido a Él, está consagrado solo para Él. Por eso yo busco ser santo, busco la santidad. Esa santidad que dice la Biblia, que me conviene, esa santidad que dice la palabra, que si yo no la busco, no voy a ver al Señor. Antiguamente se relacionaba la santidad con lo externo. En el Antiguo Testamento hay más de 600 leyes que seguían para supuestamente agradar a Dios. Pero los fariseos agregaron cientos de leyes y de reglamentos. Y ellos decían, si no seguimos estas leyes y estos reglamentos, no agradamos a Dios. Eso decían los fariseos. Incluso a mí me llamaba mucho la atención cuando yo leía de los fariseos sangrantes, que capaz que ustedes han escuchado hablar. Pero ellos eran tan sujetos a las leyes y a los reglamentos que habían creado, que ellos decían que todo tenía que ver con lo externo, ¿verdad? Entonces, había algunos fariseos que usaban como un velo sobre su cara, porque ellos decían que evitaban de esa manera mirar a una mujer para codiciarla, por ejemplo. Entonces lo que hacían, es hasta gracioso, pero es verdad, ellos miraban para abajo. Ese velo que tenían no les impedía mirar a los costados. Lo cierto es que estos hombres se golpeaban frente a muchos obstáculos y sangraban su frente y su cara. Y ellos creían que habían logrado un alto nivel de santidad por andar de esa forma. A tal punto llegaba el que creían que la santidad tenía que ver con lo externo. Entonces, como decíamos, crearon muchas leyes, muchos reglamentos. Uno de esos reglamentos tenían que ver con el lavado de las manos, por ejemplo, antes de comer. Y el lavarse las manos es un buen hábito, es una buena costumbre. Y más antes de comer, ¿verdad? Y más en aquellos tiempos donde el cubierto era las manos, se comía con las manos. Pero se da un hecho, estando Jesús, ¿verdad?, cumpliendo su ministerio y viviendo en aquella época, se da una situación en la cual antes de comer había que lavarse las manos. Y Jesús les enseña a ellos y nos deja una enseñanza para nosotros sobre lo que es de verdad santidad. Y esa historia está
en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, a partir del versículo 37, dice la palabra: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Luego sigue hablando la Escritura. Jesús está dando una lección. Jesús se sentó a comer sin cumplir con una de las reglas, el lavarse las manos. Entonces le llamaba la atención que él no hubiera cumplido con eso. Y Jesús enseña y dice: ustedes cumplen con todo lo de afuera. Ustedes cumplen con lo externo. Se ven muy bien, le dijo Jesús a todos aquellos fariseos de la época. Pero por dentro todavía no han cambiado. Ustedes se preocupan de aparentar, de que la gente vea externamente que ustedes están cumpliendo con un montón de reglas. Pero lo que está enseñando Jesús es que la santidad tiene que ver con lo que hay en el corazón. Y así era Jesús, ¿verdad? Con cosas de la vida cotidiana, Él iba enseñando cómo vivir. Entonces, Él enseña que la santidad viene de lo que hay en el corazón. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que santidad es diferente a religiosidad. Hay muchas cosas que tienen que ver con religión. Hay muchas costumbres que son creadas por los hombres y que a veces se convierten o quieren convertirse en ley de Dios, pero no son ley. Son costumbres o son reglas en determinado momento y en determinado lugar. Y a veces esas reglas hieren a las personas y las alejan de la presencia de Dios. Porque piensan que si no cumplen, no pueden cumplir con eso, no pueden agradar al Señor. Entonces que el Espíritu de Dios nos ministre a ustedes, a nosotros que tenemos más años, ¿verdad? Y a ustedes en esta generación que estamos viviendo, para ser de bendición a otros y para mostrar lo que realmente es santidad. Entonces, todo aquello que es externo no debe generar en el pueblo de Dios ninguna condenación. Cuando nosotros vemos algunas cosas en las personas que visten de determinada manera, que se peinan de determinada manera, que usan o no usan ciertas cosas, tiene que ver con lo externo, tiene que ver con costumbres o tiene que ver con preferencias, pero que nada de eso nos sirva a nosotros para creer que si no los cumplimos o si los hacemos, somos más santos. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con algunas reglas que nosotros cuestionamos y decimos: ¿de dónde viene esto? ¿Es una ley del Señor? No. Pero a veces también es cierto que nosotros en obediencia cumplimos con algunas cosas de acuerdo al lugar, por ejemplo, a donde nos estamos congregando. Pero nosotros debemos recordar que la santidad tiene que ver con lo que está adentro del corazón. Que el Señor nos ayude a tener un corazón en santidad. La santidad es un proceso. No es algo que se logra de un día para el otro. Es un caminar con el Señor. Empieza en el momento que nosotros aceptamos al Señor y termina cuando partimos de este mundo. La santificación es un proceso, es un día a día con el Señor. Lo cierto es que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estando en pecado, el Señor mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y la muerte de Jesús es quien nos conecta con el Padre, aún estando en pecado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Padre nos mira y nos dice: has aceptado a mi Hijo, me has aceptado a mí, eres santo, eres santo. Desde el momento que aceptamos al Señor, somos hijos de Él, somos santos. Pero la santificación
es un caminar día a día con Dios. Tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, con las acciones que realizamos. Gloria a Dios. Dice la palabra allí en 1 Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué cosa? En toda vuestra manera de vivir. En toda. Hace un rato hablábamos de lo que era religiosidad. Que hay cosas que no son santidad, son religiosidad. Pero por otro lado, la Biblia dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En este proceso de buscar alegrar el corazón de Dios, agradar el corazón de Dios, conocer la palabra y vivir de acuerdo a la palabra, hay cosas que Dios viene a obrar en nuestro corazón, pero se ve en lo externo también. Se ve en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. Y eso no es religiosidad. Eso es algo que se expresa en lo externo de lo que hay en el corazón. Lo que los fariseos hacían era vivir externamente de una forma, pero en la intimidad, en el corazón, no se habían dejado transformar por Dios. Entonces, no confundir santidad con religiosidad, pero sí recordar que el Señor nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, lo maravilloso es que si nosotros pensamos que no es fácil, no es fácil. Pero lo cierto es, no estamos solos. Dice la palabra que el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos y para guiarnos en el camino de santidad. Juan 14:15, estaba Jesús hablando y diciendo, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Y es maravilloso poder entender cómo es que el Espíritu Santo nos guía en el camino de la santidad. Decíamos que es un caminar día a día, que es un proceso. También hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que el Señor tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Y ese camino es personal. Ese trato de Dios de llevarnos a vivir en santidad es personal con cada uno de nosotros. Seguramente Dios va a revelarte cosas a ti que no me las va a revelar a mí. Y me va a enseñar cosas a mí de acuerdo a lo que estoy viviendo que quizás no le enseña a otro. Hay un camino de santidad que es personal. Y el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos, para guiarnos, para orientarnos, para aconsejarnos. ¿Y cómo nos ayuda en este proceso? Una de las maneras es, tengo al Espíritu Santo en mi vida, Él hace sonar la alarma. Él hace que una alarma suene en nuestro interior cuando hay algo que nosotros vamos a hacer que no conviene, que no agrada al Padre, que no está de acuerdo con la santidad. Y esa no es la conciencia que el mundo habla. Ese es el Espíritu Santo encendiendo una alarma en nuestra vida, diciéndonos, no tomes el camino, no vayas por ese lado, no hagas tal cosa, te conviene hacer otra cosa. No apaguemos la alarma del Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando le vamos a errar en el camino, el Espíritu Santo nos va a orientar, nos va a decir, nos va a inquietar de tal manera que nosotros vamos a entender que hay algo que no está bien. Es tremendo vivir con el Espíritu Santo. Alguien decía, ni pecar puedo tranquilo, y no. Después que tenemos al Señor, ni pecar tranquilo, porque la alarma se va a encender y te va a decir que por ahí no es. ¿De qué otra forma el Espíritu Santo nos ayuda? Nos enseña a diferenciar la verdad de la mentira. Hoy día, todos los sistemas que nos rodean están enfocados a convencernos de que algunas cosas están bien, cuando el Señor nos dice en su palabra, que es verdad, que eso no está bien. Nosotros en los lugares que estudiamos, en las cosas que escuchamos a veces en la televisión, en la radio, en la reunión con amigos, hay
personas tan convincentes que nos quieren enseñar que bueno, que determinadas cuestiones están bien, que no es posible que Dios no esté de acuerdo, y hasta nosotros escuchamos con atención, porque son personas bien inteligentes, llenas de argumento, para convencernos de tomar decisiones, para convencernos de que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a alertar y nos va a decir qué cosa es mentira y qué cosa es verdad. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces no podemos estar indecisos, ni dudando, ni diciendo no tengo quien me guíe. ¿Cómo voy a saber si tal o cual cosa es así o no es? Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos convenza y nos direccione para poder decidir qué es verdad, qué es mentira y tomar decisiones acertadas. ¿De qué otra manera nos ayuda el Espíritu Santo? Nos da un apetito por la rectitud y nos da un profundo rechazo por todo aquello que es inmoral. El Espíritu Santo es santo y vive en nosotros. Y nosotros empezamos a tener rechazo hacia cosas que en otro tiempo nos parecían aceptables. Y el Espíritu Santo despierta en nosotros el deseo de honrar a Dios y de andar de manera recta. Eso solamente lo despierta el Espíritu Santo que habita en nosotros. Hay un versículo que está en Romanos 12:12 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra que no nos conformemos con las cosas que nos rodean, que necesitamos permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestra manera de pensar, que transforme nuestro entendimiento. Hay cosas que tienen que provocar en nosotros un rechazo hasta vomitivo, y que el Espíritu Santo haga eso en nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta, porque así de dulce, así de precioso es Dios. Hay cosas que van ocurriendo en nuestra vida a medida que nos aferramos al Señor, a medida que buscamos la presencia de Dios, a medida que cultivamos la amistad, la relación con Dios, a medida que buscamos que el Espíritu Santo nos inunde. Hay cosas que van ocurriendo en nuestro interior. Rechazo por algunas cosas, deseo por otras, por la rectitud, por buscar aquellas cosas que sabemos que agradan a Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Es la preciosa presencia del Señor. ¿De qué otra manera nos guía el Espíritu Santo? Esto me encantó porque es una realidad. El Espíritu Santo en este caminar de santidad usa a otras personas para guiarnos, para fortalecernos, para orientarnos y hasta para libertarnos. Porque a veces hay algunas cuestiones en nuestra vida que nos han encadenado y nos han atado y nos han alejado de la santidad. Y el Señor usa personas. Dice el versículo que está en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Necesitamos buscar a personas con quien hablar. A veces de algunas tentaciones que han venido a nuestra vida. A veces de algunos pecados que nos han cautivado. Necesitamos de otros. Es necesario buscar a personas maduras en la fe para compartir cosas que nos vienen ocurriendo. Qué bueno que en la iglesia hay personas, hay pastores, hay líderes de jóvenes, hay jóvenes que a veces se sientan contigo y que son maduros en la fe, que podés buscarlos para hablar. Si eres un varón, te conviene hablar con un varón. Si eres una chica, te conviene hablar con una chica. Pero la palabra nos enseña que el Espíritu Santo usa personas para sanarnos, para ayudarnos a vivir en el camino de santidad. Porque en este camino de santidad, en esta elección que tenemos día a día y en esta toma de decisiones para elegir cosas que nos convienen, muchas veces le erramos y muchas veces nos sentimos presos y nos sentimos encadenados
Y a veces oramos en la intimidad de nuestro cuarto, vamos a la palabra, el Señor siempre habla. Pero a veces sentimos que algo nos falta. No dudes en buscar a alguien que te auxilie, alguien que te respalde, alguien que te aconseje, alguien que pueda orar, que pueda ayudarte a salir de esa situación. La palabra dice que es buscar a otros y orar para que seáis sanados. No es buscando que otra persona nos vaya a condenar o con miedo a que nos vaya a condenar. Es para poder ser sanados. Eso necesitamos hacerlo. Y para eso estamos en la iglesia. La iglesia es una familia en la fe. Hay personas que pueden auxiliarnos en este camino de santidad. Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo. Qué tremendo saber que no estamos solos. Saben que hay varias cosas que entorpecen la santidad. Y una de las cosas que se ha levantado en este tiempo y que afecta la vida de los cristianos sobre todo, porque la vida del que no tiene a Cristo, este tema no les perjudica mucho o no son conscientes de cuánto les afecta. Hay una palabra que yo leía en el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 7. Habla de un tema que viene a entorpecer la santidad en la vida de los cristianos. Entonces yo voy a hacer como un paréntesis hablando de santidad, porque quiero mencionar esto que afecta la vida de muchos cristianos. Jóvenes, adultos, de todas las edades. Proverbios 7, a partir del verso 6, dice la palabra: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y voy a dejar ahí la palabra porque después sigue enfatizando sobre el mismo tema. Esta palabra habla de una... Es como que fuera la dueña de un gran prostíbulo. Un prostíbulo es un lugar a donde todo lo que es promiscuidad y pecado sexual está a disposición de quien quiera entrar a ese lugar. Los prostíbulos tienen dueños. Y en este caso es como que hablara de la dueña de un prostíbulo. Pero yo quiero mencionar esta palabra como que fuera esa dueña del prostíbulo. Es la pornografía. La pornografía se ha levantado en este tiempo y está afectando la santidad de los cristianos. Y acá la Biblia, aquí en Proverbios, habla de alguien que se levanta, dice, en las calles y que empieza a tentar acá a los jóvenes y empieza a endulzarlo fácilmente para que caiga en pecado. Y saben que la pornografía obra de esa manera. Para acceder a la pornografía no hay que ir a muchos lugares o lugares lejos. Está al alcance de cualquiera, porque está al alcance allí en las redes sociales, en un celular, en una computadora. Y afecta a muchísima gente. Y comienza de una manera sutil. A veces comienza mirando una serie o mirando una novela o mirando una película. Y la persona se fija en una escena y le presta demasiado atención, una escena que tiene que ver con la sexualidad. No la pasa por alto, la mira. De pronto mira otro capítulo y hay otra escena y la persona la vuelve a mirar. Y a veces le llama la atención y le da curiosidad y vuelve a mirar. Y sutilmente empieza a acceder a ese tipo de escenas. Y a veces cuando la curiosidad llega, de pronto mira el nombre de la actriz o el actor y dice, voy a buscar quién es, porque me dio curiosidad. Cuando entra a ver quién es, esa misma
página te invita a entrar a otras páginas, donde ese actor o esa actriz aparece en otras escenas. Y tú decís, o la persona dice, no pasa nada. Voy a mirar, mira un día, otro día vuelve a mirar otras escenas. De pronto allí, porque lo que sí tiene las redes sociales, que tiene ofrecimiento de todo tipo. Lo cierto es que en el correr del día te encontrás viendo cosas que no pensaste que fueras a llegar a ver. Y la pornografía llegó a la vida de la persona, ¿verdad? Y es como una cadena. Y eso empieza a atar y a transformar los buenos pensamientos que el Señor quiere impartir en nuestra vida. Y necesitamos ser libres de eso. ¿Saben que yo leía que la pornografía es tratada como si fuera una adicción de drogas, a las drogas, como la cocaína? Porque dice que quien mira páginas pornográficas, en su cerebro, ¿verdad?, se liberan algunas sustancias que hacen que la persona necesite mirar más. Y cuanto más accede y cuanto más mira, en su cerebro está la orden de querer más. Eso es una adicción. Y el cristiano necesita ser libre de eso. Y en la iglesia nosotros necesitamos hablar de eso. Reconocer que existe, reconocer que está ahí, reconocer lo que dice la palabra. La palabra dice, huid de la tentación. Huir es disparar. Mientras puedas huir, huye. Pero si en algún momento conoces a alguien que ha caído en esta red, podés ir con una palabra libertadora, porque el Señor vino a libertar. Tenemos al Espíritu Santo que puede dar libertad. Y hay dos cosas que nosotros necesitamos decirle a la persona que ha caído en esa red. Una de las cosas es que necesita confesarle a alguien, contarle a alguien. Necesita abrir el corazón con alguien. Recuerden que recién hablábamos que el Espíritu Santo usa personas para sanarnos. Y en este tema de la pornografía, Dios usa personas para sanarnos. Porque a la pornografía se entra solo o sola, pero se sale acompañado. Necesita la persona ayuda de alguien. Entonces, una cosa que tiene que hacer la persona que ha caído en esta situación es buscar a alguien para abrir el corazón, para decirle que necesita salir. La persona va a ser guiada por el Señor y va a ayudar a sanar su corazón. Y otra cosa que necesita hacer es ser radical. Entender que Dios nos llamó a vivir una vida de santidad, una vida de limpieza de corazón, que hay cosas como estas que envenenan el corazón y el alma del cristiano, que nos apartan de la presencia de Dios y que necesitamos ser libres. Entonces hay que ser radicales. Si sabemos que se ha accedido, ¿verdad?, a alguna página, a algún lugar indebido, cortar con eso. No, esto no es un proceso, esto tiene que ser una decisión pronta, urgente. Salir de la página, desconectarse, desvincularse, rogar la ayuda, el auxilio del Señor. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos y para fortalecernos. Y esto que hablábamos recién, este tema que hablábamos recién, como tantos otros, pueden llegar a nuestra vida. O podemos estar compartiendo con amistades, con personas que están viviendo esa situación. Necesitamos ser libres, la persona necesita ser libre. Necesitamos vivir una vida de santidad y de consagración al Señor. La santidad tiene que ver con el corazón. Dice la palabra, de toda cosa, guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Guarda tu corazón. Estas cosas no son livianas. Son cosas difíciles de ser tratadas y de ser habladas. Pero son realidades. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. En esta noche nosotros vinimos a adorar al Señor. Vinimos a declararle nuestro amor a Dios. Vinimos a decirle al Señor que nos rendimos una vez más delante de Él y que anhelamos vivir una vida de santidad y una vida de integridad. Y en el nombre de Jesús nosotros renunciamos y rechazamos todo aquello que venga a perturbar, a afectar la santidad. Por eso rechazamos todo aquello que sea pecado en nuestra vida. Y si de alguna manera
esta realidad ha llegado, ya sea a través de la pornografía o de otra situación a nuestra vida, hoy es el día en el cual Dios nos da la oportunidad de renunciar, de rechazar y de comenzar una vida nueva en el Señor. Qué bueno que tenemos oportunidad en el Señor de comenzar, siempre de comenzar una vida nueva. Lo que pasó ayer no lo podemos remediar. Lo que toca es confesar nuestros pecados, arrepentirnos y declararle al Señor nuestro amor, declarar que Él es soberano, que Él es el Rey de nuestra vida, que Él es nuestro Señor. Y nosotros nos sometemos en obediencia a Él. Él dice que quien le ama, le obedece. Nosotros amamos al Señor, por eso estamos acá en esta noche, por eso le cantamos, le servimos. Por eso buscamos al Señor, porque le amamos. Y Él nos está llamando a vivir vidas de santidad. Una vida de santidad es una vida llena de poder. Cuando nosotros nos consagramos al Señor y empezamos a vivir una vida de santidad, vamos a ver que hasta cuando oramos por otro, las cosas cambian. Porque hay unción de Dios sobre nuestra vida, que se libera a través de la santidad. Quien vive en santidad y en integridad, de pronto empieza a orar, y los enfermos son sanados. Aquellos que están oprimidos son liberados. Y decimos, bueno, ¿y qué pasaba que antes no ocurría? Es que empecé a vivir una vida de santidad. Renuncié a aquello que me afectaba, que me apartaba del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, como Él es santo, nosotros necesitamos someternos hoy. Renunciar a todo aquello que ofenda al rostro de Dios. Amén. Renunciar a todo aquello que ofenda el rostro de Dios y entender, como empezábamos en esta noche, que la santidad conviene a su casa, que la santidad nos conviene. Así que es una palabra de esperanza en esta noche. Joven, el Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí, está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida, te está alertando. A lo mejor lo que hablábamos en esta noche está lejos de tu vida, no te ha pasado, gloria a Dios. Pero en esta noche Dios viene a entregarnos una palabra de liberación y también viene a fortalecernos y a ministrarnos para que podamos auxiliar a otros. La santidad conviene a los hijos de Dios. Nos conviene honrarle, nos conviene buscar agradar al Señor. Hay algunas cosas que seguramente ustedes han venido hablando y recordando en estos días. No hay otra manera de honrar a Dios que buscarle y buscarle cada día. ¿Cuántas horas tiene la semana? Multiplique 24 por 7. No es suficiente con 2 horas de un culto mantener la santidad de la semana. No hay posibilidad. No hay posibilidad, con todas las horas que tiene la semana, que con 2 horas de un culto podamos fortalecernos y nutrirnos y decir, ahora sí, arranqué después del culto de jóvenes, voy a mantener la santidad toda la semana. Es un proceso, es un caminar día a día buscar al Señor. Todos los días, tener un tiempo de rendirnos en la intimidad y decir, Señor, necesito. Tú sabes, Señor, que necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, tu fortaleza, el consejo tuyo, la palabra tuya hablando a mi oído. Y abrir la Escritura y escudriñarla, prenderme de la palabra. Saber que acá hay tesoros escondidos, que me van a guiar para todas las situaciones de la semana. Buscar la presencia de Dios, buscar intimidad con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos va a orientar y Él nos va a direccionar para vivir una vida de santidad y para ser libre de las cosas que nos van a acechar todos los días. Tenemos un Dios con autoridad, un Dios con poder, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, que quiere guardarnos. ¿Sabes que en esta noche el Señor te toma en el hueco de su mano? Esta noche el Señor vino a abrazarte. Esta noche el Señor vino a tomarte en su mano, a renovar tus fuerzas, a hablar a tu mente y a tu corazón. Yo sé que el Espíritu Santo te está revelando algo nuevo, qué es lo que quiere de ti, porque como decíamos, Él tiene un camino trazado para cada uno de nosotros y es personal. Aférrate al Señor y busca la presencia del Señor cada día. Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo para poder resistir
Resistid al diablo, dice la Escritura, y él huirá de vosotros. Eso tiene que ver con santidad. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Necesitamos resistir, necesitamos fortalecernos en el Señor. Que Dios continúe tratando contigo, que Dios continúe hablando con tu vida. Que puedas sentir en esta noche que Él vino a libertarte. Él vino a libertarte. Él vino a llenarte de paz. Cualquiera sea la situación que has vivido en este tiempo, quizás te ha tocado vivir algunas cosas que hoy entendés que están lejos del propósito de Dios, lejos de lo que tiene que ver con santidad. En esta noche Dios vino a libertarte, pero necesita una actitud de tu corazón, arrepentimiento, confesión de lo que haya sido, que quizás viviste. A veces se viven cosas, decimos sin querer, pero se viven cosas que no hubiéramos querido vivir, ¿verdad? Este es el tiempo de entregar en las manos del Señor. El Señor vino a hacernos libres. Amén. Amén. Yo te invito a ponerte de pie.